parecía algo imposible, hoy se hace realidad con la alianza, con la coalición de las izquierdas, del Partido Socialista, de Democracia Sí, de Somos ABA y de Unidad Popular. Claro que se puede. Este es apenas el inicio. Este es el inicio de un camino provisorio que vamos a transitar con esta bandera roja, roja de la clase obrera ecuatoriana, roja del proletariado, roja de los campesinos, de los indígenas, de los artesanos, de los comerciantes minoristas, roja de nuestra sangre, roja de nuestra irreverencia y de nuestra rebeldía, de nuestros abuelos y nuestras abuelitas, que esos genes se entrecruzan en nuestros cromosomas y hacen que hoy siga palpitando con más fuerza en nuestros corazones, diciendo, aquí estamos, por más que el neoliberalismo, por más que Fukuyama predique el fin de la historia, le decimos, aquí estamos para levantar más que nunca la bandera roja del Partido Socialista Ecuatoriano, a celebrar festiva pero irreverentemente por 97 años. Tomar la bandera roja del Partido Socialista, de los socialistas de verdad, de corazón, no es cualquier cosa. Es asumir una responsabilidad histórica. Es asumir el detalle de Carlos Marx, de los clásicos, de aquellos que soñaron con un Ecuador socialista. Pero unos pueden criticar que estamos muy extremistas hablando de Karl Marx. Pero Marx también evolucionó. Una cosa es el joven Marx, otra cosa es el Marx maduro. Si bien podría tener muchos equívocos y con el perdón de que hay eruditos de la historia, que uno se saque el sombrero por sus neuronas y porque se han quemado las pestañas para escribir la nueva historia. Pero eso hay que adaptar a nuestra realidad, y así como hablamos y reivindicamos de estos pensadores de la historia, al otro lado también hay, que no nos damos cuenta, de socialistas que hace más de 2000 años hablaron del socialismo. El Nazareno, Jesucristo, en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32, 33, 34 hasta el 38, nos habla, sin estar tanto desde la sociología, desde la politología, pero para un buen entendedor ahí está un socialista cuando dice, el tiempo de los apóstoles, todos teníamos un solo corazón, una sola alma. Y los apóstoles y todos los que le seguían al maestro vendían o entregaban todo lo que tenían o fruto de las ventas y depositaban para luego repartir a cada uno según sus necesidades. Ni siquiera dijo a cada uno según sus capacidades, sino a cada uno según sus necesidades. Ese es el cristianismo, ese es el socialismo, esa es la redistribución, esa es la fraternidad, esa es la equidad, eso es la libertad, que queremos romper las cadenas de la opresión y emanciparnos por un Ecuador próspero, justo, solidario, que estamos comprometidos a cambiar. Usted
ustedes han recogido tanto legado histórico. No voy a hablar de la historia porque ustedes saben más que yo, pero cuando en 1926, pasado apenas 9 años de la revolución de los soviets, cuando apenas pasaba un año, cuando una gran mujer, perdone mi ignorancia, probablemente militó luego el Partido Socialista, como Matilde Hidalgo, desafiando a la academia, que no le dieron un cupo en la universidad como actualmente sucede, le denegaron ingresar a la Universidad Central y tuvo que ir a terminar en la Universidad de Cuenca y se convirtió en la primera mujer médica y luego en la primera diputada y luego se convirtió en la primera mujer de América Latina en ejercer el derecho al voto. Y eso es lo que reclaman las mujeres, como Elsa Guerra, que siguiendo esos pasos tiene todo un futuro y un camino, y como muchas que van a ser Matilde Hidalgos, van a ser militantes del partido. Y asimismo decirles que rindo homenaje a tantos intelectuales, pensadores, obreros, maestros, campesinos, los unos con la hoz, los otros con el machete como los hermanos manavitas, los otros con el hacha, los otros con el martillo, los otros con el lápiz, los otros con la computadora y con el libro, hicieron germinar este proyecto socialista. Bien, ahí teníamos la presentación, bueno, ya de la alianza, del acuerdo, mediante el cual Yacu Pérez será candidato por el Partido Socialista de Ecuador, ¿no? Y bueno, ahí teníamos no, las declaraciones, el discurso, reivindicando a Marx, reivindicando el verdadero socialismo. Bueno, muy importante todo esto, ¿no? Bueno, Miguel, ¿cuál es el contexto, no? Porque es a partir incluso de un adelanto de elecciones, una situación bien compleja que se está viviendo en Ecuador, después igual de un proceso de luchas muy importante que hubo, ¿no? Claro, Ecuador vive de crisis en crisis desde hace más de 25 años. Hubo insurrecciones, rebeliones populares en el 97, 2002, 2005, que tiraron a 3 gobiernos. Eso dio lugar, digamos, sería la época de la guerra de gas en Bolivia, ¿no es cierto? Y dio lugar al gobierno de Rafael Correa, gobierno de centroizquierda que terminó traicionando las demandas populares de esas rebeliones. Es similar a lo que pasó en Bolivia, ¿no es cierto? Y bueno, ese descontento volvió a estallar, terminó, bueno, Correa, las últimas elecciones, había ganado otro candidato que era correísta, pero después rompió con Correa, y en el 2019, ese candidato, el presidente que había en ese momento, hubo un levantamiento popular, otra vez, y se volvió a formar una institución que se había formado ya varias veces, que es el Parlamento de los Pueblos, donde las organizaciones se reúnen para discutir el futuro y los cambios que hacen falta. Que si comparáramos con Bolivia podríamos hablar de la Asamblea Popular, pero esto fue obviamente mucho antes, ¿no es cierto? En 71. Esto que estoy hablando es reciente. En el 2021 se produjo, perdón, en el 2020, después de todas esas crisis, se produjo una nueva elección, donde Correa, todo esto estaba juzgado por acusación de corrupción, está viviendo en Ecuador,
en Bélgica, y en la elección el candidato correísta que se llama Arauz se presentó, estamos hablando de 2020, ¿no es cierto? Se presentó, el otro candidato de la derecha era Lasso, neoliberal, abiertamente proimperialista, y el tercer candidato que presentaron los movimientos indígenas y campesinos era Yacu Pérez, el que habló recién en el video este. Se hizo la elección, sacó 32% Arauz, 20% Lasso y 20% Yacu Pérez. Estaban casi empatados, digamos, pero hubo un fraude en varios lugares, quitándole votos a Yacu y entregándoselos a Lasso. Esto fue con complicidad del Tribunal Electoral, que después se negó a hacer una revisión que exigió Yacu Pérez. Quedó segundo Lasso, y como Correa estaba desprestigiado, en la segunda vuelta, era una elección con 2 vueltas, le ganó Lasso a Correa. La gente votó porque votaba contra el correísmo, digamos, no era Correa, Arauz era el candidato de Correa. Si hubiera sido candidato Yacu Pérez, hubiera ganado Yacu Pérez, seguramente, en segundo lugar. Bueno, esto no pasó, entonces surgió la presidencia de Lasso, que es un gobierno, como digo, abiertamente proimperialista. Lasso además es un banquero. Y bueno, empezó en el 2020, en el 2021 ya hubo una rebelión popular. Una nueva rebelión popular, que como digo es la quinta en estos últimos 20, 25 años, que encabezó la CONAIE, que es el Consejo Nacional Indígena, porque Lasso duplicó el precio de la gasolina. Es decir, un gasolinazo, parecido a lo que hubo en Bolivia también en algún momento del gobierno del MAS. Hubo una rebelión que además exigió una serie de demandas, desde el respeto a leyes obreras, que en Ecuador han quitado casi todas las leyes sociales, las leyes laborales. También se reclamaba por el tema de la minería, que está destruyendo las áreas agrícolas, envenenando los ríos, parecido a lo que pasa aquí en Bolivia, pero en Ecuador no es un país de tradición minera, entonces hay más resistencia. A la penetración de las transnacionales, a la fuga de capitales, el dominio de los bancos, entre otros el mismo presidente de la República, que también es banquero, como dije. El derecho de los estudiantes, porque hay examen de admisión a universidades y gran parte de los jóvenes no pueden entrar a la universidad, entonces también estaba reclamándose eso. Bueno, una serie de demandas populares, aumento del salario, aumento del presupuesto de educación y salud, que también están muy bajos. Bueno, todo esto, este movimiento que duró una huelga de 10 días con bloqueo de caminos, finalmente se levantó. Lasso prometió que iba a estudiar la situación, crearon una comisión y quedó prácticamente en la nada. No lograron casi nada. Este movimiento fue encabezado, como dije, por la Confederación Nacional Indígena, pero tuvo apoyo de las direcciones sindicales, tanto el Magisterio como el Frente Único de Trabajadores, que son 2 organizaciones más importantes sindicales urbanas, y también del movimiento de Yacu Pérez, que se denomina Somos Agua. Yacu Pérez es un movimiento ambientalista. Ellos dicen que lo más importante para el campesino es cuidar el agua. Entonces se oponen a la expansión minera, ¿cierto? Que está en manos de transnacionales y que pactan con minerías locales, bueno, parecido a lo que ocurre acá, ¿no es cierto? Bueno, esta lucha, como digo, fracasó en ese momento,
Es decir, no logró hacer retroceder la política de Lasso, pero dejó muy mal parado al gobierno, claro. Bueno, finalmente hace 15 días atrás, la Asamblea Nacional, que está con mayoría de correístas y del grupo Pachacuti, que está vinculado a la Confederación Nacional Indígena, que se oponen a Lasso, aunque han sido cómplices en algunas cosas, pero después de la rebelión popular esta tuvieron que tomar distancia de Lasso, buscando también ellos, por presión de las bases, en el caso de la Confederación Indígena, y en el caso del correísmo, buscando recuperar el poder, ¿no es cierto? Bueno, finalmente, la Asamblea Nacional estaba haciendo todo un proceso para destituir a Lasso, que es legal y constitucional en Ecuador. La Asamblea Nacional puede destituir al presidente, pero en ese caso, según la Constitución, se produce lo que se llama muerte cruzada, así lo llaman en Ecuador, que quiere decir que si el presidente disuelve la Asamblea Nacional, entonces tiene que convocar elecciones. El presidente Lasso, para que la Asamblea Nacional no lo destituyera, porque podía destituirlo, disolvió la Asamblea Nacional. Pero claro, se obligó a convocar elecciones que se van a hacer el próximo 20 de agosto. Bueno, esta es la situación, es decir, estamos hablando de un país en crisis, cada vez más en crisis. Una característica de Ecuador es que no tiene moneda nacional, desde hace muchos años la moneda es el dólar, los salarios son muy míseros, son en dólares, pero son muy míseros, digamos. Y ahora, bueno, producto de esta crisis, se da esta muerte cruzada, la asamblea disuelta, el presidente, y se convoca elecciones para una presidencia y una asamblea que van a durar 1 año y medio, hasta el 2025, que hay que hacer nuevas elecciones. Bueno, esta es la situación, y está surgiendo con fuerza la candidatura de Yacu Pérez para estas elecciones. Las primeras encuestas lo dan en segundo lugar, 16%, le dan 18% a otro candidato. Bueno, todavía no se sabe, porque la crisis implica también que los partidos están divididos, que hay problemas, que hay discusiones, la derecha está dividida. Lasso podría ser candidato, a pesar de estar... pero parece que no va a ser otro. A su vez el correísmo presenta su candidatura. Y bueno, y Yacu Pérez planteó en su primer discurso, digamos, que van a formar un frente sin Lasso ni Correa, sin lazos ni correas, sí, sin ataduras, digamos, ¿no? Sin lazos ni correas. Como una tercera opción, este frente se está formando, es lo que vimos en el video, está el Partido Socialista, el movimiento de Yacu Pérez, que se llama Somos Agua, bueno, y otros 2 agrupaciones políticas. Este es el movimiento de Yacu. Sin embargo, también aquí hay un problema, porque la CONAIE, encabezada por Leónidas Sisa, está presentando, con el movimiento Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, su propia candidatura de Leónidas Sisa. Aunque Yacu Pérez habla de la unidad, de la unidad indígena e izquierda, y Leónidas Sisa también dijo que hacía falta una unidad, pero hasta ahora no hay unidad. Veremos qué pasa. La candidatura se define, sería definitiva, tiene que ser nombrado candidato. Por ahora son precandidatos, digamos, ¿no? En 10 días, es decir, hasta el 10 de... hasta el 10 de junio,
sería bueno, sería positivo que estas dos candidaturas indígenas se unificaran, tanto Yacu Pérez, indígena y de izquierda, ¿no? Los dos se proclaman también de izquierda, tanto Yacu Pérez como Leónidas Sisa. Pero hasta ahora no han hablado de unidad, veremos qué pasa. Si se unen es muy probable que triunfen. Aunque bueno, también el correísmo tiene su votación. Es decir, todavía está, digamos, lo más probable es que si se unificaran, saldrían parejos o, digamos, segundos o primeros, pero y habría una segunda vuelta entre el correísmo y ellos. Y es probable que ganaran. Es muy probable que ganaran. Veremos qué pasa. Aún no unificándose, el Yacu, como dije, ya está en segundo lugar. Sí quería segunda vuelta, pero como la campaña electoral recién comienza, todavía no hay muchos que no se han definido. Por ejemplo, este frente entre Somos Agua y el Partido Socialista es reciente, porque el Partido Socialista ha presentado su propia candidatura, que es la mujer esa que está en el video. Bueno, pero dijo, no, vamos a apoyar a Yacu. Bueno, todavía no se sabe cuál va a ser la candidata a vicepresidenta, que Yacu dijo que va a ser una mujer, puede ser ella. Bueno, esta es la situación. Ahora, ¿qué perspectiva tiene esto? Bueno, todavía no se sabe quién puede ganar, pero puede ser que gane la izquierda, es bastante posible. Y aquí, por supuesto, se plantea la necesidad de una verdadera transformación, ¿no es cierto? Este discurso de Yacu Pérez es muy interesante porque plantea una perspectiva socialista. Pero eso hay que traducirlo entonces en un programa concreto, ¿no es cierto? De expulsar transnacionales, de verdaderas nacionalizaciones, de recuperar tanto tierras como empresas que se han adueñado las transnacionales, etcétera, ¿no es cierto? Todavía tampoco hay una división programática, están trabajando en eso. Todo esto pasó hace pocos días, lo que se llama la muerte cruzada. La otra cuestión que tiene que ver con esta crisis es esta tradición de los parlamentos, del Parlamento de los Pueblos, que sería una perspectiva importante para convocarlo, para preparar un cambio de fondo. Es decir, porque es un organismo de poder, potencialmente, por lo menos, y como digo, se ha reunido varias veces, ha sido un contrapoder para varios gobiernos, y ahora, convocado, bueno, si ganan alguno de estos dos, el más probable es Yacu Pérez en este caso, pero veremos. Los dos han sido miembros del Parlamento de los Pueblos último, el 2019, y esto habría que volver a convocarlo para preparar un cambio real en el poder, ¿no es cierto? Es decir, hay una pelea abierta, obviamente que no se sabe a dónde va a desembocar, pero todo es muy interesante, porque evidentemente se está derrumbando la derecha, el propio correísmo está bastante mal, aunque ahora se ha recuperado relativamente electoralmente. Entonces, bueno, es un panorama bastante interesante en la crisis que vive América Latina, que esté pasando esto en Ecuador. Bueno, esto lo quería marcar, vamos a estar siguiendo obviamente desde Radio Rebelión la situación de Ecuador. Vamos a invitar en otros programas a algún ecuatoriano también a su opinión. Pero bueno, por ahora queríamos marcar esto, y como decimos, las elecciones son el 20 de agosto,
Así que ahí, de aquí al 20 de agosto se van a definir muchas cosas, y bueno, el 20 de agosto se va a definir quién va a ser el futuro presidente por 1 año y medio, por lo menos, y la futura asamblea legislativa. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Realmente un informe muy completo y que, claro, nos traslada a la situación de Ecuador, ¿no? Y cómo está nuestro hermano país, Ecuador. Eh, bueno, vimos en su momento con mucha, bueno, seguimos, ¿no? Con mucha esperanza e ilusión la movilización, ¿no? Que se desató hace algunos años. Y bueno, es interesante todo este proceso, ¿no? Lo interesante en el caso de Yacu Pérez es que es una oposición de izquierda al equivalente al nazismo de allá, que sería el correísmo, ¿no? Todo lo que es Claro. Correa, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Y con este elemento de que tienen una base social muy importante alrededor del movimiento indígena, ¿no? Claro, que está bien que también hay divisiones, pero hay que ver, ¿no? Y más allá, pero de esas divisiones se está viendo, digamos, un elemento y un, o sea, una posibilidad de un triunfo de un sector a la izquierda, bueno, de todo lo que hemos visto en el, bueno, en el país y en Ecuador con el correísmo y en general en la región, ¿no? Sería un fenómeno nuevo, es un fenómeno novedoso y bueno, hay que seguirlo, hay que estar de cerca y claro, hay que esperar, como tú dices, este tema del programa, ¿no? De todas formas, el discurso que hizo, que pudimos escuchar hace un momento, realmente es bueno, ¿no? Marca un camino de lucha, marca un camino además de recuperar la tradición de las luchas de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, y es muy, muy importante eso, ¿no? O sea, realmente es una, bueno, es una perspectiva, un discurso muy bueno, ¿no? Bueno, ahora hay que ver cómo se concretiza esto en el programa que van a llevar para el gobierno, pero en general, digamos, es una expresión, bueno, muy interesante por lo menos, y claro, es de este hecho de que sea una oposición de izquierda a lo que se llamó como socialismo del siglo XXI, etcétera, al correísmo en este caso, es realmente muy, muy importante, ¿no? Y bueno, hay que seguirlo muy de cerca y hay que, bueno, estaremos hablando igual con algunos compañeros, ¿no? Entonces, de acá hasta agosto hay un largo camino. Y bueno, hay que ver, ¿no? Hay que estar ahí. Estamos predispuestos a conversar con los compañeros y incluso, ¿no? A dar un apoyo, etcétera, ¿no?